Hola y bienvenida. Estamos en el segundo taller aquí en la mesa. Estamos celebrando la mesa. Es la sexta sección aquí en la membresía Shine. Estamos con nuestra invitada especial, Hele Telk. Y bueno, la semana pasada nos estuvo compartiendo ah, cómo Dios ha obrado en su vida, la importancia de la comunidad. Nos compartió el sentir, ¿no? De ser una niña huérfana, dejada ahí en el orfanatorio, ese sentir de soledad. Y también nos compartía las bellas historias, ¿no? De personas que vinieron y hicieron una diferencia en su vida. Y nos animábamos, ¿no? El hecho de poder hacer una diferencia en nuestra comunidad, porque de eso se trata. Si Dios nos llama a brillar y ser esa luz sobre la ciudad, sobre ese monte, entonces eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Esta semana hemos pedido a Hele que nos pueda compartir, después de pasar tantas dificultades, cómo es que se puede superar, ¿no? Esas dificultades. Y me gustaría, Hele, que, bueno, primero darte la bienvenida. Gracias Gracias. por tomar de tu tiempo, y gracias por compartir tu historia, porque yo creo que a veces uno queda con nos quedamos con nuestra historia. Así que primero te quiero dar las gracias. Sos una mujer fuerte, sos una mujer de valor y pues sos un luminar para nuestras vidas. Así que gracias. Bienvenida, Hele. No, gracias a vos, Sherry, una vez más. Ya compartimos otro momento. Este va a ser precioso igual, porque cuando Dios está, ocurren maravillas y milagros. Y esto va a pasar otra vez lo mismo. Dios va a estar con nosotros. Y yo te agradezco que me permitís contar estas cosas tan reales de mi vida. Las viví tan de cerca, son tan mías que las puedo Sí, contar con la autoridad que eso me da, que fueron sí. vivencias que yo viví y que tuve que, como en esta parte decís vos, tuve que tomar decisiones a ver cómo hacía mi segunda parte de la vida, Mm, cómo iba a llevar adelante esos 14 años del hogar. mm. Cuando yo salí a los 18, ¿qué me pasó cuando salí? ¿Qué fue ahí? Así que creo que voy a entrar ahí. ¿Está bien que empiece por ahí? Sí, sí, vamos a ¿Sí? empezar por ahí, pero les Dale. recuerdo, si no miraron la primera sesión, que vayan y escuchen un poco, porque Hele estaba, Ahí claro, está. compartiendo su historia, ¿no es cierto? Sí, Que ella nació en Estonia, vivieron en Austria y vino a sí, los 2 añitos, ¿no? Aquí, sí, bueno, ahí a Argentina, con su mamá, su padre, sus dos sí, hermanos, y que, bueno, a los 4 años su mamá la dejó ahí en el orfanatorio y los 14 años que estuvo. Y mi pregunta es, ¿cómo se supera uno, ¿no? Esas dificultades? Porque uno ve la importancia de la comunidad, pero también me gustaría que compartieras, claro, tu historia. La realidad es que no es fácil, entonces, ¿cómo es que uno supera eso? U- Porque estamos animando a las mujeres a ser parte de historias de otros, ¿no? Y la verdad es que nuestras historias están llenas de trauma, ¿no? sí, sí, Estábamos compartiendo con las mujeres acá de Shine el hecho del trauma que pasó el pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaban en esclavitud y pasaron de esclavitud a ser libres, estaban en trauma y que se identifica con nuestra vida. Nuestra vida en pecado es una vida en trauma, que tiene necesidad, que tiene dolor, que solo Dios puede suplir. Entonces, en tu vida, tu testimonio, cómo es que Dios fue ayudándote, cuáles fueron las dificultades y bueno, cuéntanos. Bueno, muchas dificultades hubo. Nada fue fácil. Mm.
Pero lo que más puedo decir comenzando esta segunda parte es que yo salí del hogar a los 18 años muy, muy, a ver qué palabra puedo usar, muy preparada en cuanto a la oración y hablar con Dios. Ese fue para mí el puntapié más hermoso de mi vida en el hogar. Es que Sí. la oración pasó a ser para mí algo tan increíblemente necesario, maravilloso y poderoso y potencial para mi vida, que la oración pasó a ser para mí algo que yo no podía estar si no oraba. No podía, porque yo no tenía una mamá en la cocina que yo iba y le decía, mamá, necesito un cuaderno. Yo tenía que ir al cuarto de oración, decirle, Señor, necesito un cuaderno, y Dios me daba el cuaderno. Todo lo que yo tendría que haber recibido de mis padres, o de mis abuelos, o de mis hermanos, directamente yo lo conseguía a través de la oración y directamente de las manos de Dios. Esto es así, tal cual. Eso es fuertísimo. Entonces, eso era ¿no? para mí, claro, eso era para mí tan valedero, tenía tanto poder en mi vida, que yo salí, y la verdad en algún momento yo pensé, yo tenía 18 años, y pensé, bueno, pensé, a lo mejor ahora podría dejar de orar tanto y empezar a hacer otra vida, no sé, divertirme o conocer muchachos, pero no, inmediatamente, fue así, como una luz que me vino y me dijo, ¿cómo vas a dejar esa vida de oración que te dio tanto resultado y no vas a seguir con el mismo estilo de vida? Y dije, es verdad. Mi vida siguió fuera del hogar, manteniendo la oración y la lectura bíblica como dos cosas importantes en mi vida, muy importantes. Sí. A mí nadie me tenía que decir, Gele, orá, porque yo sabía que la oración cambiaba todo. Entonces yo sola sabía que todo lo que me venía después, que iba a ser tanto más difícil que lo anterior, yo también iba a necesitar de Dios nuevamente. Sí. Y aparte de eso, mi sueño dorado en el hogar era tener mi misma familia y ser feliz. Y yo le pedía a Dios en el cuarto de oración, le decía, Señor, prepárame un esposo con quien yo pueda ser feliz para toda la vida, que nunca me separe y que yo pueda armar una familia hermosa, feliz, como la que no tuve yo. Wow. Así que mi preocupación era conocer un muchacho, que era el que Dios me iba a presentar, y salí sin, mi mamá seguía, no la veía, mi papá había fallecido, mis hermanos no estaban, ya habían pasado más de unos cuantos años que yo no los veía, así que salí por la bondad de Dios y la misericordia a vivir 2 años a la casa de una familia estoniana que me conocían de chiquita, pero que yo no los conocía, para que viviera ahí hasta que me casara. Y ahí fui a vivir, fueron 2 años muy bendecidos por Dios. Y en esos 2 años yo conocí al que soy mi esposo, que lo conocí en la iglesia. Obviamente empecé a ir a otra iglesia y me presentó el Señor a Osvaldo, que es mi esposo en este momento, y él es una persona súper especial. Ninguna otra persona podía haber sido mi esposo sino Tito. Nadie, porque Dios lo había preparado para mis necesidades. Él es un hombre con mucho humor, él es funny todo el tiempo, él nunca está enojado, él las cosas le pasan por acá, no sé cómo hace, pero si hay un problema, las cosas se hacen así en su vida y siguen de largo. Yo siempre le digo, ¿cómo haces para que no bajen? Y es su carácter. Y a mí me bendice porque yo soy mujer, viste que las mujeres somos un poquito complicadas a veces, y yo tenía una personalidad complicada por toda mi historia. Así que él, Dios lo había preparado, carácter alegre, bueno, paciente, siempre me tuvo una paciencia increíble. Así que bueno, me casé con mi esposo y tuvimos 3 hijos. En realidad, en la parte de matrimonio, primero me costó mucho. Yo no había vivido con mi mamá. Yo no sabía lo que era una vida en familia. Yo viví en el orfanatorio 14 años de un régimen estricto, como de ejército. Y era muy difícil ir a vivir a esta casa, a esta familia, después casarme, cambiar mi mente, después de todo eso que me habían inculcado y que estaba dentro de mi ser.
Y por más que yo nunca guardé rencor contra mi mamá ni nada, yo pensaba, bueno, es mi historia, no guardé, nunca pensé mal de mi mamá, dije, bueno, no está. Ajá. Entonces eso a mí me ayudó mucho a no tener rencor contra mi Sí. mamá. Pero interiormente había cosas que yo fui guardando, de la falta de familia, de falta de amor, el abandono, como dijimos antes. Esas cosas se fueron instalando dentro de mi ser Ajá. y en algún momento yo tuve que hacer una sanidad interior para sacarlas por completo y tener llenura del Espíritu Santo, que es lo que uno anhela tener. Esto no quiere decir que ¿Y yo eso estoy... cómo se hace? ¿Eso Bueno, cómo se quiero hace? decir, ahora te digo, Okay. no quiero decir que estoy llena del Espíritu Santo, pero sí digo con mucho orgullo que estoy en camino. Y a mí eso me trae placer. Voy a estar completa en el cielo, pero ahora estoy en camino. Creo que todo lo que uno tiene que sacar para empezar a levantarte, a empezar a revolotear alto espiritualmente, primero hay que sacar. El Espíritu Santo no puede estar dentro mío en su plenitud, que es como él tiene que estar. Si yo tengo cosas malas contra mi mamá, mis hermanos, pensamientos negativos, en el cristiano eso no tiene que existir. No es imposible, es difícil. Pero cuando uno vive eso de querer dejar todo lo que por años manejó tu interior y querés empezar a volar un poco más alto y sentir que el Espíritu Santo te guía en tu vida espiritual, es un cambio, por llamarlo de una forma clara, de una esclavitud hacia una libertad en Cristo que en algún momento llega una cierta plenitud en Cristo que uno empieza a disfrutar. Pero hay que dejar cosas afuera. Si no dejamos las cosas que no nos sirven y siguen estando dentro nuestro, el Espíritu Santo está en un rincón, como dice la Biblia, y no tiene su libertad para moverse. Por eso que en algún momento yo tuve que perdonar a mi mamá después de... Ya habían pasado 60 años, yo ya tenía 3 chicos, y yo tuve que limpiar mi interior, buscar a mamá, perdonarla, ser liberada de eso del pasado. Me costó, pero lo logré, soy exitosa en eso de perdonar y dejar el pasado a un costado, olvidarse de lo que uno vivió y empezar a vivir como Dios quiere que uno viva, que es con llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se logra con una vida de oración plena. La oración tiene que ser algo que nos maneje minuto a minuto. Yo no puedo estar orando solamente a la mañana que Dios me guíe. Yo tengo que estar en contacto, comunión con Dios y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro nuestro para que nosotros, para que Él nos enseñe, nos guíe en el camino, para cuando estamos por equivocarnos, decirnos, no, Gele, ahí, no tenés que estar ahí. Y vos tenés que darte cuenta que el Espíritu Santo te está moviendo a que eso no es bueno. Mientras no hacemos esos pasos y no aprendemos a que el Espíritu te tiene que ir guiando, porque todo lo que el Espíritu te va guiando es que vienen órdenes del cielo al Espíritu Santo. Es que Dios le dice al Espíritu Santo, decirle a Gele que esto no lo tiene que hacer, que le va a traer problemas. El Espíritu Santo me mueve en el querer y el hacer dentro mío. Y yo tengo que sentir, pero para sentir eso del Espíritu Santo, la conexión con Dios tiene que ser tan buena, casi excelente, para que yo me pueda dar cuenta cuando el Espíritu Santo me tiene que hablar. Y El Espíritu también Santo nos habla. no dirías también, ¿Cómo? Gele, que no dirías que vos decís la conexión es tan importante que es la importancia también de la transparencia, porque a veces nos autoengañamos y pensamos que vamos a engañar a Dios y a los demás, y que en ese estado de engaño nosotros nos engañamos y perdemos. ¿No sería así? Sí, sí, nos perdemos muchas veces, muchas veces. Cuando uno está en un camino de querer ser llena del Espíritu Santo, el primer deseo está, es el comienzo de cosas. Cuando un cristiano dice, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, es el comienzo, es una buena intención, es algo que está comenzando a caminar dentro mío. Entonces, inmediatamente Dios y el Espíritu Santo empiezan a trabajar cuando hay un deseo en uno. Dios empieza a trabajar. Lo que pasa es que no es solamente lo que uno tiene que dejar
de lado anterior, sino nuestra vida diaria. Siempre digo, tener una vida, las mujeres somos muy rezongonas y quejosas. Yo era rezongona, quejosa y criticona, ahora no. Pero la persona que es rezongona, criticona y quejosa, es que Satanás está con ella viviendo todo el tiempo en su casa. ¿Son del Señor esas tres cosas? No, son del enemigo. Sí. Y somos muy de practicar eso. Yo un día dije, Señor, no me voy a quejar más. Y te aseguro que lo logré. A veces caigo, yo no soy humana, pero trato en lo posible de sacar la queja, el rezongo y la crítica. Son dañinas para la vida del cristiano. Amén. Y eso lo hacemos todos los días. Hasta a veces maldecimos a nuestros hijos con nuestra boca sin querer. Cuando hay un hijo apartado, lo criticamos. Cuando yo tengo que estar al lado de él en esos momentos, bendecirlo todo el tiempo y hasta acompañarlo lo que está haciendo hasta Amén. Que Dios sobre su vida. Amén. Esas cosas uno las va aprendiendo, el Espíritu Santo te las va enseñando, la Biblia te va hablando. Y me encanta lo que estás diciendo, porque cuando vos decís no, que hay que sacar cosas, ¿sí? Y que es casi como, claro, uno está con cosas que uno está sucio, pero justamente es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es que, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer conmigo? Apartarme del mundo, de las cosas que me están contaminando, ¿no es cierto? Obvio. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo te redarguye, dice la Biblia. El Espíritu Santo te tiene que decir, sos muy quejosa, si vos querés estar llena del Espíritu, Él va a empezar a trabajar como te va a decir, que le sos quejosa, pará un poquito. Si no dejas la queja, yo no voy a poder, no puedo trabajar. Entonces empezá a dejar la queja, vas a ver cómo vas a ir cambiando. En lugar de quejarte, mirá lo bueno. Si hay un hijo apartado, mirá lo bueno que tiene tu hijo. No es todo malo cuando un hijo se aparta. Parece que lo tiramos a la basura y dijimos, está apartado. No. Sigamos bendiciendo a nuestro hijo. La Biblia dice que ya va a volver. Pero mientras tanto yo tengo que bendecirlo, llenarlo de amor y aún, como dije antes, hasta acompañarlo a los lugares donde va. Hay que estar con ellos y bendecirlo a pesar de, porque la promesa es que van a volver. Entonces el Espíritu Santo te mueve a hacer estas cosas y cuando uno empieza a aprender lo que el Espíritu Santo quiere que vos aprendas, empezás a ver cosas. Por ejemplo, yo me quejaba mucho con mi esposo y una vez pasó una cosa en mi casa, que no la voy a contar para no ocupar tiempo, pero yo tendría que haber rezongado por eso que pasó, y le dije, bueno, no importa, Tito, lo voy a lavar de nuevo el mantel. Y él me miró y me dijo, ¿cómo? ¿No te quejaste? No, porque estoy trabajando que no me quiero quejar más. Entonces hay que dar pasos. Porque Dios te aplaude. Desde el cielo Dios dijo, bien. Sí. Tenés que ir haciendo cosas para entusiasmarte vos también. Sí. Y que sientas que desde adentro tuyo el Espíritu Santo está feliz. Y que no nos hacemos como los niños tercos, ¿no? Que están haciendo algo y que le están hablando y sigue igual, ¿no? Obvio. Lo que pasa es que pretendemos de Dios cosas que a veces Dios no nos quiere, nos ponemos como caprichosos con las cosas espirituales. Y la verdad, Dios nos va a dar las cosas cuando Él quiera. Y en el momento que Él quiere, por más que yo me capriche y quiero cambiar el coche, y oro, Señor, quiero el coche. Hasta que no llegue el momento no te lo va a dar y perdés tiempo, te pones cabeza dura, estás terca. El Espíritu Santo no actúa ahí, no tiene libertad para actuar. Entonces hay que tener una libertad tal en el Espíritu y en Dios que realmente nuestra vida glorifique la presencia de ellos en nuestra vida. Esa es la realidad, Sherry. Amén. Y entonces ser madre, a mí me costó mucho ser madre. Quiero decir una o dos cositas. A mí me costó mucho dar amor a mis 3 hijos porque yo no lo había recibido. Y ahí yo tenía que pedirle, yo me daba cuenta muchas veces y le decía, Señor, me parece que yo no tengo amor para mis hijos, ¿me lo podés dar? Y yo les aseguro que Dios bajaba del cielo el amor eterno de Él y llenaba mi vida. Mis hijos fueron criados en un ambiente cristiano lleno de amor, pero porque yo luché para tenerlo. Las cosas que uno quiere alcanzar hay que luchar.
Si querés tener una vida llena del Espíritu Santo, hay que luchar para tenerla. No es que viene mañana Dios y te dice, Jere, te lleno del Espíritu, ya está, camina. No, no, hay que trabajar. Y el amor yo lo tuve que trabajar para que mis hijos fueran creados. Yo tengo 3 hijos casados en el Señor, familias preciosas, 7 nietos, todos vamos a la iglesia, todos sirviendo a Dios. Dios me bendijo en mi vida futura de matrimonio. Vuelvo a repetir que no fue fácil, pero que soy muy bendecida por Dios. Y todo esto que yo estoy haciendo de hablar y de aconsejar, y que la gente me llama y pregunta, y quieren tener charlas conmigo, la verdad lo hago con tanto cariño. Le pongo mucha pasión a lo que hago, porque realmente es vida pura que yo viví y que ahora estoy viviendo. Nada es mentira. Si yo tengo que hablar de algo que no lo practico, yo prefiero no hablar. Prefiero hablar de lo que sí practico y lo que Dios bendice en mi vida. Y eso es la oración. Yo soy una mujer de oración y no lo digo con orgullo. Todo me costó lágrimas y de rodillas toda mi vida. Pero hoy soy una mujer de oración. Y si me piden hablar, lo que más puedo hablar es sobre la oración. Es lo más poderoso que tenemos. Es el arma más intensa con la que yo puedo hacer cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece a través de la oración. La oración mueve montañas. La oración cambia todo. La oración es... Me moriría si no pudiera orar. No podría vivir de otra manera sino orando, minuto a minuto. Y entonces cuando saliste del hogar, fue el shock, ¿no? Decís, la cultura de todo preparada de una manera, pero después, claro, es como que yo creo que también a veces uno siente así, ¿no? Decís que en la iglesia o lo que es tu vida espiritual está como separado, ¿no? Es como que es acá y después está el mundo, el cosmos y todo lo que está sucediendo. Y parecen como que mundos paralelos, como que no, no tiene nada que ver uno con el otro. Y yo creo que también a veces uno vive de esa manera, decís, el domingo, y no dicen el creyente del domingo y después el lunes, ¿no? Entonces esa dicotomía en nuestra vida. ¿Cómo hiciste tú, ¿no? Para decir, ir implementando, decís, ahora, claro, decís, puedo estar en el mundo, puedo salir a hacer fiesta, todo, voy a seguir. ¿Cómo compaginaste las dos cosas? Yo siempre digo que el cristiano tiende a hacer esto. Domingo vamos a la iglesia, nos reencanta. Yo por lo menos voy con gusto, me gusta alabar, me gusta ver a mis hermanos, me gusta que me saluden, me gusta abrazarlos, me gusta toda esa parte de iglesia, a mí me fascina, la disfruto, ver a mis pastores, cantamos, alabamos, levantamos las manos, nos postramos, todo. Es como que el domingo nos llenamos de Dios de una manera increíble, nos vamos a nuestra casa llenas del Señor, nos vamos a dormir llenas del Señor y en realidad dormimos bien, porque estamos bien. Dormimos bien ese domingo a la noche y el lunes empezamos otra vez toda la batalla que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido el domingo en la iglesia. ¿Cómo hago para que ese lunes siga con el mismo espíritu del domingo que yo practiqué? Bueno, está en nosotros. Toda la vida cristiana que yo viví el domingo la tengo que llevar a mi casa. Hacemos al revés. Vivo el domingo en la iglesia como la mejor manera. Voy a mi casa, hago lo que quiero los 6 días siguientes. Voy el domingo otra vez a la iglesia y le cuento a los pastores todos los problemas que tuve en la semana que no pude sobrellevar. Y los pastores no saben cómo responder, cuando en realidad nuestra vida cristiana es de lunes a sábado. En mi casa se practica la vida cristiana. En la iglesia disfruto y alabo. En mi casa yo practico. Con mis hijos, con mi esposo, con la llenura del Espíritu, con la oración, con la lectura bíblica. No en la iglesia. En la iglesia yo quiero bendecir a los que me ven, ellos bendecirme a mí y agradecer a los pastores por todo lo que nos dan. Esa sería la vida cristiana. Y está en uno practicarla. Y nos tenemos que proponer
que de lunes a sábado, esa es mi vida cristiana en el hogar, con mis hijos, mi esposo, viviendo en armonía. Los lunes empiezan todas las mamás a los gritos. A la escuela, vamos, vamos, todo es a los gritos. Y terminan los días y dicen, ay, no doy más, hoy sé de todo. Cuando no tiene que ser así. Entonces, tenemos que cambiar ese ritmo. Hay que cambiar ese ritmo. A la iglesia no estamos yendo, pero bueno, cuando empecemos a ir, hay que ir a la iglesia a alabar con un espíritu hermoso de haber vivido de lunes a sábado como Dios quiere, de acuerdo a su voluntad. Amén. Y es nuestro desafío, ¿no? A mí me encanta escuchar tu testimonio. También habías comentado, ¿no? Decís, a los 60 años es como que Dios empezó a tratar con el tema del perdón, ¿no? En tu vida. Sí. Y Dios es un caballero, ¿no? Y Él sabe cuándo es el momento de tratar las cosas. Tal cual. Y cuando uno habla del amor, el amor es un fruto y uno sabe que cuando uno tiene una plantita, ahora nosotros estamos con una semilla de aguacate, de palta, ¿no? Y lo pones ahí en agua y queda, y queda, y queda, y queda, y queda. Y un día, menos esperado, salió una raíz, ¿no? Y ahí vamos, de a poquito lo vamos viendo. Pero hasta que eso nos dé una palta, un aguacate, tenemos para rato. Nuestra vida es igual. Es como Dios dice, hay que permanecer en Él, su palabra en nosotros, y dice que Él, su Hijo y el Espíritu Santo, que van a ir, que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Claro. Entonces, ese fruto lleva tiempo. Y cuando tú hablas del perdón, me encanta porque cuando uno en su vida, ¿no? Yo tengo 54 años, entonces he vivido un poco. Entonces miro para atrás y veo amistades, personas que han pasado por ahí tiempos muy difíciles en su vida. Yo pienso ahora en particular una amiga que tengo y que cuando nosotros nos conocimos en la universidad, ella estaba recién saliendo de trauma. Y yo he visto todos estos años y recién siento que ahora, a esta edad, es como que va pudiendo tratar con estas cosas que me parece que estaba demasiado cerca a ellos para tratarlos. No tenía cómo hacerlo, las herramientas, la madurez que viene con los años. ¿Qué dirías a la mujer, Hele, que está sintiendo como esa inquietud, como que he venido arrastrando esto, pero estoy sintiendo que Dios ahora me pide hacer esto? ¿Qué le dirías? Bueno, eso me pasó a mí en algún momento de mi vida. Dios me dijo, bueno, Hele, ahora que estás tan bien, yo tenía un hogar hermoso, casa propia, coche lindo, trabajos buenos, hijos sanos, hermosos. Mi vida era linda después de tantos años, ¿no? De tratar de edificar mi vida. Pero en un momento Dios me dijo, bueno, Hele, no te acomodes tanto porque ahora tenés que buscar a tu mamá, perdonarla y hablarle de Cristo. Y el primer momento fue muy duro para mí, yo muchas ganas de hacerlo no tenía, no porque no quería, sino le decía, Señor, ¿cómo se hace eso? Ayúdame, porque nunca perdoné a nadie y me estás pidiendo que perdone a mi mamá. Y la historia con mi mamá había sido dura, pero Dios me fue llevando hasta que yo decidí hacerlo. Busqué a mamá, la encontré, ya habían pasado más de 60 años que no sabía nada de ella, pero cuando la encontré y fui la primera vez a su casa, ella se había vuelto a casar con un hombre muy amoroso. Fue para mí un papá y un abuelo para mis hijos, le decíamos Richard. Ese fue el tercer esposo de mi mamá, quien la amó con todo su corazón y le dio a mamá una vida increíble esos últimos años de su vida. Así que cuando fuimos a la casa de ellos a cenar, mamá había preparado una cena muy rica, ella era buena cocinera y preparaba chucrut y Apfelstrudel y todas esas cosas raras que hacen los alemanes. Ella preparó una cena
cositas, sí. Y me atendió bien, pero siempre muy fría. Mamá era muy fría, mamá vivió la guerra y tenía unos sentimientos muy guardados, no hablaba mucho. Sí, Así que yo tuve que darle mucho amor sin esperar nada de ella nunca. qué Solamente me difícil. escuchaba, me preparaba rica comida, me recibía, pero eso es todo lo que recibí de mamá. Pero la primera noche que fuimos, yo después de cenar le dije, bueno, mamá, te quiero regalar una Biblia, te quiero contar lo que hizo Dios conmigo en todo este tiempo que no nos vimos. Y también te quiero decir que vine acá porque quiero perdonar nuestro pasado y empezar a vivir una etapa que tengamos más relación, que yo te pueda conocer. Para mí estoy muy contenta que te veo bien, estás en buena posición económica, estás linda, estás bien. Así que desde ese momento, esa misma noche oramos y tuvimos un momento hermoso con mamá y con Ricardo, su esposo. Luego al poco tiempo ellos leían la Biblia, habían empezado a venir a la iglesia, muchas ganas de saber de Dios, de parte de los dos. Pero en un momento Ricardo se enfermó de cáncer y él había entendido mucho, leía su Biblia, la tenía en la mesa de luz, nos amaba con todo su corazón, pero en un momento estaba muy delicado, así que fuimos a la clínica a visitarlo y le dijimos, Ricardo, déjeme primero que le abrace fuerte, fuerte y que le dé gracias por todo lo que hizo conmigo y con mi familia. Para mí fue como un papá y para mis hijos fue como un abuelo. Yo la abracé fuerte, fuerte y después le dije, tengo una pregunta para hacerle. Quiero saber si usted aceptó a Cristo en su corazón. Ya le hemos hablado muchas veces esto, pero yo quiero que usted me diga si entendió lo del amor de Dios. Y él me dijo llorando, Helen, yo acepté a Cristo en mi corazón y me voy al cielo. Y a las 2 horas falleció. Así que ahí había gozo y alegría dentro de la tristeza, porque Ricardo había entendido que Dios lo amaba y que partía para estar con él. Luego quedó mi mamá sola, quien se enfermó de Parkinson, pero en un momento ella estaba bastante delicada y un hermano, mi hermano mayor, a quien había empezado a ver yo, me llamó y me dijo, ¿qué le podemos juntarnos todos en tu casa, los 3 hermanos? Mi mamá había tenido otro varón, yo tengo 3 hermanos varones, y mamá, que vivía todavía, pero estaba en silla porque caminaba, ya no caminaba, y nos juntamos en tu casa, podemos hacer un asado. Y yo le dije, sí, por supuesto, fue la primera vez que vino toda mi familia a mi casa. Pero esa noche mamá, sin poder moverse de su silla porque no podía caminar, ella lloró amargamente toda la noche sin parar. No le caían lágrimas, su rostro se bañaba. Así que yo fui muchas veces a su lado, traté de alentarla, de darle cariño. Le dije, mamá, ya hablamos tanto, está todo arreglado, mamá disfruta la noche. Pero no había forma, ella estaba cargada. Así que cuando se fueron, le dije a mi esposo, bueno, esta noche mamá me pidió perdón llorando. Y él me dijo, yo sentí lo mismo. Así que esa noche en mi casa no solamente fue la bendición de tener a toda mi familia, sino que fue la noche del perdón de mamá, que fue tan evidente, tan espectacular como fue guiado por Dios y por el Espíritu Santo, que fue una noche gloriosa. Y a los 2 días era Navidad, que queríamos traer a mamá a almorzar, pero a la mañana ella falleció. Así que ese día que mamá falleció, no había ninguno de la familia ni ninguna amistad de ella para darle sepultura, sino solamente su hija, su esposo y sus 3 hijos. Ese es el final de una historia marcada por el dolor, pero una historia tan bella en todo sentido. Yo no puedo creer que Dios permitió que estuviéramos solo los 5 dándole sepultura a una mamá. Y oramos cuando la sepultamos oramos, llovía torrencialmente, nosotros también estábamos muy tristes, pero fue una noche, un día tan hermoso en mi vida, de pensar que había hecho todo lo que Dios me había pedido que hiciera. Yo me sentí en esa mañana libre de todo. Todo lo que Dios me había pedido, yo lo había hecho. Me costó, pero lo había hecho. Y ahí, desde ese momento, yo empecé a ver la bendición de Dios. Después de eso vino el de escribir el libro Divina Adopción.
vinieron momentos de mucha bendición. Y lo que yo estoy viviendo ahora es como un premio que Dios me está dando. Porque por todo lo vivido de pequeña, por haber desde pequeña, haber hablado tanto de Él y de la oración sin conocerlo tanto, pero para mí era mi alimento diario estar con Él. Y toda mi vida después, y mi casamiento, y mis hijos, y mi esposo, y toda la vida en familia que me costó, pero siempre sirviendo en la iglesia, siempre tratando de ser liberada de las cosas del pasado, siempre a la par, haciendo cosas, porque yo sabía como Dios, nosotros sabemos cómo Dios quiere que seamos sus hijos. Amén. No somos tontos. Amén. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que yo sea. Pero está en mí hacer las cosas. Él no baja del cielo y te limpia el perdón. Vos tenés que perdonar como perdonó Él en la cruz. Y cuando uno perdona a alguien así tan pesado como lo mío, alguien me dijo, bueno, Jere, ¿sabes cuando alguien perdona a alguien así? Te sentís un poquito parecida a Jesús, porque el primero que perdonó fue Jesús. Así que ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, no? Aparte sabemos que se viene la libertad en Cristo después del perdón, amén, obviamente. Amén. La primera beneficiada fui yo, no fue mi mamá. Sí. La beneficiada fui yo que decidí perdonar. ¿No crees que una de las cosas que son tan difíciles en el hecho de perdonar es que uno se siente vulnerable para que esa persona te vuelva a dañar? Exacto, sí. Si yo le perdono, es como que dejar esa defensa, porque es como un escudo y me resguarda. Entonces, como tengo esto entre tú y yo, es una protección. Sí. Entonces, si lo dejo ir, entonces me puede volver a lastimar. Sí. ¿No? Bueno, una de las cosas que yo tuve que vencer cuando salí del hogar, cualquier persona que se acercaba a mí y yo sentía que me estaba por tirar un dardo, vos te das cuenta. Yo enseguida saltaba, me ponía el escudo, que nadie más me iba a lastimar. Y algo hacía, pero cerraba la situación, con mucha dureza a veces. Pero con el tiempo yo tuve que aprender que no es de Dios eso. Que si yo perdono y tengo un corazón listo para atender a los demás, Él me va a ayudar a que esas cosas surjan dentro de mi ser de una forma tan poderosa que voy a mover a otros a hacer lo mismo. Sí. Sí. Yo no gano nada con ponerme una coraza y decir, no, no lo voy a permitir. Nada. Yo tengo que dejar que Dios obre como Él quiere en mi ser interior. Amén. Bueno, ahora concluyendo, ¿no? En el día de hoy, pienso en el perdón, ¿no? Y si hay áreas en nuestra vida que o un muro se está levantando porque estamos teniendo un rencor por ahí con nuestra pareja, con un hijo, con un familiar, con alguien en nuestro trabajo, y sentimos que se va levantando ese muro. Dios nos llama a comunidad, Dios nos llama a amor. Y el amor de Dios, ¿no? Yo creo que lo lindo es que uno dice, hasta acá llegué. Y está bien, hasta ahí llegaste. Por eso necesitamos a Cristo y necesitamos su amor en nuestra vida. Entonces, es el lugar oportuno y perfecto para decir, bueno, ahora termino yo y empiezas tú. Hasta acá llegué yo. Eso no hay un problema en eso. Por eso necesitamos a Dios. Si nosotros somos humanos y finitos, entonces es el hecho de decir, hasta acá, Señor, entra en mi vida, como estaba compartiendo Hele, ¿no? Y decir, que Dios empieza a traer esa sanidad, que pues empieces a ver tu vida y decir, esto no está bien, y confesarlo. Dios lo va a llevar, Dios te va a limpiar. Uno no se puede limpiar solo. Entonces, Él te va a llevar esa carga. Y Él te va a empoderar con su espíritu, va a poner en ti lo que tú no tienes. Y va a poner su amor, que va a ser mucho más grande que lo que tú puedes armar.
Y eso es lo que va a brillar en tu vida. ¿Por qué? Porque la Sí, historia de Hele es una historia de gracia, pura sí, gracia de Dios sobre su vida, sí. porque ella se dispuso. Ella Mm, dispuso su corazón, dispuso su voluntad, dejó que Dios obrara, sacara, llevara y permitió que Dios obrara. Y hoy que sentimos que ¡ja! Increíble lo que Dios ha hecho en su vida y es increíble lo que Dios quiere hacer en tu vida a la medida sí, que vas dejando de lado estas áreas y vas amén. tomando lo que Dios tiene para tu vida. Así que cerrando en el día de hoy, les animo, cuando uno piensa en la mesa de Shine, cuando uno piensa en tu mesa, es qué es lo que Dios tiene que limpiar para que su luz pueda reflejar en tu vida y alumbrar a otros. Dios lo va a hacer, pero vos ponete, disponete, Señor, saca eso, porque Amén. cerrarte a lo que es sucio no te protege. Amén. Va a hacer es estorbar, estorbar que la luz entre a tu vida y que la luz se refleje a los demás. ¿Tienes Amén. alguna última palabra, Hele? Sí, solamente dos cosas. Hay un versículo que no me acuerdo la cita ahora que dice así: al que vos perdones, yo también lo perdono. Y otra: si no perdonas a los que te hieren y te lastiman, yo tampoco te perdono a vos. Son dos cosas en la Biblia. Así que no es cuestión mía, que yo debo perdonar. Y segundo, en cuanto a la limpieza de adentro, acerca del perdón y cosas que tenemos que lograr, vamos cuando pasemos todas estas cosas que queremos limpiar, se me ocurre decir, podemos ser como árboles frondosos al lado del arroyo que se comunica con el agua y se alimenta, y que nuestras ramas vayan a otros para bendecir, como dice el Salmo 23. Tenemos que ser árboles frondosos plantados junto a agua de reposo, de Mm, paz, porque es lo que Dios necesita en este mundo tan complicado que estamos sí, viviendo. Dios nos sí. necesita con nuestras ramas frondosas, Mm, buscando a quién ayudar y a quién amén, bendecir. amén. Gracias, Hele. Así que las animo. Gracias, Hele, por tomar de tu tiempo, por compartir con nosotras. La verdad que es de ánimo, es un reto, es un desafío pensar en ese perdón y ver cómo Dios hace todas las cosas perfectas. Amén. Es impresionante, ¿no? Sentir que una niña abandonada y después de todo es un círculo perfecto, que Mm, tú puedes estar en el último momento para tu mamá. Eso amén. es gracia, eso es Amén. gracia. Y que cada una pueda conocer la gracia de Dios sobre tu vida y nosotras también extenderla Amén. a la vida de los demás. Las Amén. queremos y esperemos que tengan una buena semana y que Dios te bendiga.